Hola familia y amigos, qué bueno que se conectan, estamos muy contentos, es un día de fiesta, es un día alegre porque hoy vamos a celebrar lo que Jesús hizo por nosotros. Nos emociona mucho no solo compartir una palabra, sino compartir la presencia del Señor Jesús, compartir este evento que es bien importante. Jesús dijo, háganlo en memoria de mí, recuérdenlo, porque creo que cada que lo hacemos y lo recordamos y lo proclamamos, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para las demás personas. Así es que te invitamos a que si no has preparado los elementos, vayas y los tengas ahí listos, que abras tu corazón, que abras tu mente, porque no es algo de tradición o un ritual más, sino es una oportunidad de ponernos a cuenta con Dios, de ponernos a cuenta con las demás personas, de abrir nuestro corazón y de poder recibir sanidad en el alma. Sí, la verdad para mí también es un día que debemos de estar agradecidos con Jesús por lo que hizo por nosotros, tener mucha esperanza, mucho amor por Él, y esa es como una buena actitud que podríamos empezar a tener en este tiempo, en este momento. Déjame leerte algo bien importante, porque la noche que Jesús fue traicionado, Él dijo, este pan es mi cuerpo y es entregado por ustedes, háganlo en memoria de mí. Y de la misma manera, Él tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Yo creo que todos queremos que venga el Señor Jesús, todos estamos abriendo nuestro corazón a eso y estamos aprendiendo y dejando que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Así es que si ya tienes ahí los elementos, te vamos a invitar a que ores junto con nosotros, y yo le voy a pedir a Eli que ore por el pan, después yo estaré orando por la copa, y en verdad abre tu corazón, es un momento bien personal y bien importante. Sí, podemos tomar el pan, la copa. Y los invito a que cerremos nuestros ojos, que dispongamos nuestro corazón para orar. Dios, muchas gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias por haber ido a la cruz, Señor, por ese sacrificio que has hecho por nosotros. Queremos tener un corazón de agradecimiento a ti, un corazón que te ama, Señor, por lo que has hecho por nosotros y porque sabemos que nos trae esperanza, Dios. Sabemos que vas a traer a nuestra vida algo nuevo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y podemos tomar el pan. De la misma manera, Jesús levantó la copa y esta parte de la sangre en verdad es ilimitado, así es que te invito a que podamos beber de esta copa. Dios, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias porque en ti encontramos una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Muchas gracias, Jesús, porque no sabemos cómo agradecer lo que has hecho por nosotros. Hoy te queremos pedir, Dios, que toques el corazón de cada persona, que podamos recordar tu sacrificio y que podamos disfrutar de lo que has logrado, Dios, porque a través de este sacrificio estamos una vez más cerquita de ti, cerquita del Padre, y podemos ser abrazados y consolados, Dios, en todo lo que a lo mejor el mundo nos ha lastimado. Muchas gracias, Jesús, por ser como eres, por ser nuestro Dios y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Familia, bienvenidos una vez más. Estamos muy contentos de estar con ustedes cerquita a través de este medio. Sé que siempre lo digo, pero en verdad creo que Dios valora mucho las personas que le ponen atención. Yo sé que has apartado de tu tiempo, yo sé que a lo mejor este mensaje lo vas a estar escuchando a lo largo del día o entre semana. Muchos salieron de vacaciones, pero yo creo que es un buen tiempo para recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es un buen tiempo para reflexionar, para estar meditando, para estar abriendo nuestro corazón una vez más, porque todo lo que Jesús hizo, dice la Biblia, que no alcanzan los libros donde se pueden escribir estas cosas. Así es que qué bueno que estás aquí, qué bueno que te conectas. Te voy a pedir que abras tu mente, que abras tu corazón, que juntos podamos escuchar una palabra de parte de Dios
Y vamos a hacer una oración. Dios, muchas gracias por este tiempo. Espíritu Santo, yo te pido que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que toques nuestras emociones, que podamos ver y podamos recibir todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y todo lo que Él va a estar haciendo a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias, Dios, por darnos a tu Hijo. Muchas gracias, Jesús, por ir a la cruz. Gracias por pensar en nosotros. Hoy queremos ser agradecidos contigo. Hoy te entregamos nuestro corazón una vez más y hoy te pedimos que hagas tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema del día de hoy lo he titulado La tumba vacía está, como la serie que estamos viendo. Y esta semana yo creo que es la semana más importante en la historia de la humanidad. Es la semana donde Jesús cambió todo cambió la historia, partió la historia. Todos recordamos un antes y un después de Jesús. En verdad es increíble lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, de qué manera lo hizo. Y creo que la semana pasada hablamos de cómo empezó esta semana previa a cuando Él fue entregado, traicionado, entregado, juzgado, cuando lo crucificaron. Y justo el domingo de resurrección, nosotros estamos celebrando que Jesús ha vencido a la muerte. Porque cuando Él vence la muerte, no solamente fue en ese entonces, sino que Él quiere resucitar áreas de nuestra vida que a lo mejor están muertas. Y eso es bien interesante. Así es que el día de hoy el tema es un poco con otra estructura. Me gustaría darte cuatro escenarios o 4 eventos que Jesús trabajó en esta semana con los discípulos, con sus seguidores, porque en cada uno de esos eventos hay un mensaje muy importante. Así es que déjame leerte el primer evento. Jesús estaba caminando a Jerusalén para ser sacrificado. Yo creo que su mente estaba a 1000 por hora. Yo creo que Jesús iba caminando y estaba pensando en todo lo que no quería vivir. Él sabía cómo iba a ser juzgado, cómo iba a ser señalado. Y creo que todo lo que él estaba a punto de vivir era un peso muy fuerte. Yo no sé qué harías tú o yo en sus zapatos, pero cuando estás caminando, cuando me imagino a Jesús estando caminando y estando imaginando, ahorita voy a entrar a Jerusalén y habrá un grupo de personas que me creen, otros que no me creen, voy a cumplirte esta profecía, voy a ir adelante, ya sé que me van a traicionar, ya sé que amigos me van a dar la espalda, y ya sé cómo va a ser mi muerte, pero aún así lo voy a hacer por la humanidad, y a través de eso creo que Jesús nos logra reconciliar con el Padre. Y entonces me imagino que en su mente estaba llena de pensamientos, en su corazón latía muy fuerte, y creo que el amor con el cual Jesús era impulsado sobrepasaban sus pensamientos. A veces nuestros pensamientos nos frenan y nos dicen que no es por ahí. A veces nuestros pensamientos nos dicen que hay algo de riesgo en creer la manera de cómo Dios quiere hacer las cosas en nuestra vida. Pero cuando el amor está como un fuego que arde en nuestro corazón, muchas veces el amor por Dios le gana a nuestros pensamientos, y creo que en esa posición estaba Jesús. Había muchos pensamientos en su vida, pero el amor que él tenía por toda la humanidad era más grande. Déjame leerte Mateo 20, del 29 al 34. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Jesús les dijo: ¿Qué quieren que haga por ustedes?
Y lo que quiere decir esto, Jesús está diciendo, yo estoy dispuesto a pararlo todo para hablar contigo, escuchar tu necesidad y cambiar tu realidad. Jesús estaba camino a la cruz, camino a esa semana difícil, y aún así Él se detuvo, Él pudo tener el tiempo, y yo creo que la compasión del amor de Jesús lo lleva a parar todo, lo lleva a decirnos, yo estoy dispuesto a hacer una pausa, estoy dispuesto a escuchar tu necesidad y a cambiar tu realidad. En verdad, a lo largo de la historia, Jesús ha hecho una pausa en la humanidad. Y esta pausa sigue aún. Y en esta pausa, tú y yo podemos entrar y ser parte de la iglesia y poder ser hechos hijos e hijas de Dios. Muchas veces pensamos que Dios está demasiado ocupado para nosotros o que nuestra situación no son suficientemente importante para que Dios haga algo, pero no es así. Yo creo que hoy Jesús está a tu lado y te hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Jesús tomó el tiempo, la compasión lo llevó a parar todo y preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Yo me imagino a Jesús diciéndonos, soy capaz de detenerlo todo para tocar tu vida y hacer cambios en tu vida. Así es que esta es la primera escena. Creo que Dios quiere que nosotros podamos entender y podamos estar confiados de que Jesús va a hacer una pausa siempre, que Jesús siempre se va a detener a ver nuestra necesidad, a escuchar lo que nosotros necesitamos de Él y que Él haga cambios en nuestra vida. La segunda escena o el segundo evento, Jesús fue detenido para que nosotros hoy podamos ser libres. A veces imaginamos solo a Jesús como un personaje muy dulce, muy amoroso, pero déjame leerte esto porque nos hace imaginar su lado poderoso y su lado temible del Señor Jesús. Acuérdate que es el Hijo de Dios, Él caminaba en la tierra, hacía milagros y la característica o el poder de su amor lo llevaba a hacer cosas que nadie más podía hacer, cosas que ningún profeta, que ningún rey anterior a él pudo hacerlo. Unos pensaban que solo era un profeta, otros estaban maravillados de su presencia. Hay muchos libros o textos donde redacta que de personas que se encontraron con Jesús eran impactados, no se podían mover, era algo muy fuerte. Y entonces esta parte me llama mucho la atención porque cuando él es detenido, dice la palabra que hay un grupo de soldados y que este grupo de soldados era un grupo de 600 soldados y que aparte iban algunas personas de los jefes de los sacerdotes y demás, pero según los comentarios bíblicos eran 600 soldados que estaban enojados con antorchas y armas y Jesús solamente estaba con un grupo de discípulos que estaban atemorizados. Yo creo que en esa situación podemos ver a 13 personas de un lado, 12 discípulos, el Señor Jesús, y del otro lado hay 600 soldados y algunos jefes que ordenaban e iban en contra de Jesús. Pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, del 3 al 9, déjame leértelo, dice, así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Está muy impresionante esto. Ya sé que a veces lo leemos muy seguido, pero dice la palabra que había 600 soldados que estaban enojados con armas y con antorchas y que iban por un solo hombre.
Y que cuando Jesús abre su boca, la autoridad del reino de Dios, la autoridad del cielo, hace que ellos den un paso para atrás y que ellos caigan al piso. Y yo no sé si logramos como imaginarnos esta escena, pero ¿cuánto tiempo crees que haya pasado para que los 600 soldados, para que los fariseos, para que los jefes de los sacerdotes se hayan puesto de pie otra vez? Y Jesús de pie, junto con sus discípulos, dando la cara por sus discípulos, diciendo, yo soy. Se cayeron 600 soldados, se ponen de pie y después, yo no imagino, no alcanzo como a imaginar toda la expresión o las emociones que estaban viviendo, no solamente los discípulos, no los seguidores, los jefes de los sacerdotes, los fariseos, sino esos soldados que estaban enojados. Yo creo que ellos pensaban que iban a hacer justicia. Para ellos era injusto, o eso fue lo que se les dijo. Y creo que cuando ellos se pusieron de pie, ya no estaban enojados. Yo creo que tenían temor de Jesús. Tenían temor de que Jesús volviera a abrir su boca. Pero imagínate qué estaban pensando los soldados, qué pensaban los discípulos, qué pensó Jesús en su lado humano. ¿Qué habrá pensado Jesús? Porque yo me imagino que si yo estuviera en los zapatos de Jesús, podría haber dicho, si yo abro mi boca y 600 soldados caen, yo creo que tengo la autoridad para no dejarme arrestar. Yo creo que tengo el poder y el favor de Dios para librarme de esto. Yo creo que Jesús, su lado humano, pudo haber pensado, puedo librarme de esto, de algo que no quiero vivir, pero su amor por nosotros fue más grande. Estoy seguro que esos 600 soldados lo llevaban lleno de miedo, sabiendo que ellos no lo habían arrestado, sino que Jesús fue el que se entregó. No sé qué estaba pasando en su alma, en sus emociones, pero esa fue la primera y última vez que un enemigo de Jesús se pone de pie solo porque Él se entregó. Pero desde aquel entonces, sus enemigos ya no se vuelven a levantar cuando Él los tumba. Jesús dio chance de que ellos se levantaran porque Él tenía que cumplir esa palabra, Él tenía que cumplir esa profecía. Entonces, creo que este evento tiene mucho peso y mucho valor en nosotros, porque ahora estamos recordando cosas que hizo Jesús. Pero si lo hacemos nuestro, vamos a poder entender que si algo viene en contra de nosotros, que si tenemos algún enemigo o te sientes indefenso, solo debes de hacer una cosa, es pronunciar el nombre de Jesús y ninguno de tus enemigos, ninguna crisis emocional, existencial, herida profunda en el corazón, trauma, violencia que hayas sufrido, va a poder prevalecer en un corazón en el cual vive Jesús. Yo creo que son eventos bien importantes y me gustaría que juntos los pudiéramos guardar en el corazón, pudiéramos recordarlo, porque cuando estamos recordando lo que Jesús hace y de lo que es capaz de hacer, también nosotros ganamos confianza ante las crisis, ante los problemas y ante cualquier situación. Déjame continuar, y este es el evento 3 o la escena 3. Lo inimaginable estaba pasando. Jesús, el maestro, el hacedor de milagros, estaba siendo llevado para ser colgado en una cruz y ni siquiera intentó defenderse. ¿Qué crees que estaba pasando por la mente de todos los que estaban ahí, de todos los que lo siguieron, de todos los que vieron levantar a Lázaro días antes de la tumba? De todos los que presenciaron, porque yo me imagino a los discípulos diciéndole, Jesús, vuelve a abrir tu boca, tan solo di yo soy, y todo el mundo se va a caer, y todo el mundo va a desaparecer. Pero ¿qué estaba sucediendo en esa escena? ¿Te imaginas a sus discípulos, a su madre, a todos aquellos que salían para poder ver el poder infinito y la misericordia que había en Él? ¿Te imaginas lo que todos estaban pensando, los que presenciaron cómo Jesús levantó de la muerte a Lázaro, diciéndole, ¿por qué no te defiendes, Jesús? ¿Por qué si Dios está contigo, por qué no te defiendes? ¿Por qué no te libras de esto? Pero Jesús y Dios tenían un plan diferente. Ellos
Jesús mismo decidió ir en contra de su naturaleza, en contra del poder del Espíritu que estaba en Él y que nadie lo podía tocar, pero Él se deja romper para darnos la bienvenida a ti y a mí. Él se dejó romper para que tú y yo pudiéramos ser bienvenidos con el Padre, ser bienvenidos al reino. Déjame leerte Mateo 27 del 45 en adelante. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde de toda la noche quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo cada que leo este versículo se me pone la piel chinita, no me imagino la escena de ver a un hijo diciéndole a su papá, ¿por qué me has desamparado? Entonces, versículo 47 dice, cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías para salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Nadie podía tocar a Jesús si Jesús no decidía entregarlo, su espíritu, o decidía entregarse a sí mismo como un sacrificio, como ese cordero que lo iban a sacrificar para que tus pecados y los míos fueran borrados. Dice la palabra, Él vuelve a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Sea lo que sea, que tú creas que te está separando del amor de Dios, déjame decirte que ya no existe. Déjame decirte que no tiene poder para poder separarte entre tú y el amor del Padre, porque Jesús ha hecho el sacrificio, porque Jesús ha dado su vida, porque Jesús dio todo lo que Él tenía para que tú y yo pudiéramos estar como siendo acercados otra vez más al Padre, para que pudiéramos disfrutar, en vez de muerte, pudiéramos disfrutar de vida, de aceptación, de perdón, y que nada nos puede separar del Padre. Nada tiene la fuerza o el poder de ir en contra de lo que hizo Jesús por ti y por mí. Así es que creo que debemos de estar profundamente agradecidos con Jesús, porque tú y yo podemos disfrutar de acercarnos, de levantar, de alzar nuestra voz, de levantar nuestras manos, de decirle, Jesús, te ruego que me salves. Jesús, necesito de ti, necesito ir con el Padre. Entonces, nada te puede separar del amor de Jesús. La cuarta escena o el cuarto evento. La historia relata que el sábado santo fue un sábado silencioso y que habían pasado 2 días de martirios, de juicios, de crucifixiones, y dice la historia que Jerusalén estaba en silencio y que a los ojos humanos se estaba viviendo como si fuera una derrota de Jesús, como si Jesús hubiera perdido, pero eso no fue así. Eso solamente era un tiempo que fue necesario, porque esto para Dios es parte de los procesos y los tiempos. Y era necesario que pasara eso, era necesario que humanamente se pensara que a Jesús lo habían derrotado. Pero comúnmente nos cuesta trabajo entender los tiempos de Dios. Nosotros lo queremos en cierto momento, cuando nosotros pensamos que es lo correcto o que es la oportunidad que nosotros queremos tener. Pero Dios a veces tiene otros planes, tiene otros tiempos, y ahí es cuando nos cuesta un poquito de trabajo. Ahí es cuando nosotros empezamos a perder esperanza, cuando empezamos a darnos por vencidos, pero sus planes y sus momentos son perfectos. Dios lo ha pensado, lo ha imaginado y lo ha planeado. Así es que confía en Dios, confía en los tiempos que Él está trazando en tu vida, en los que Él te está hablando. ¿Cuántas veces has pensado que no hay esperanza? ¿Cuántas veces has pensado que todo está perdido, que Jesús no contestó tu oración, que tu vida y el cielo están en un silencio que te abruma, un silencio que te desespera, un silencio que te hace dudar, que te hace pensar que todo ha terminado? ¿Cuántas veces has pensado que
que Dios no respondió tu oración o que no es tan importante tu problema como para que Él decida soltar una palabra sobre tu vida. A lo mejor no es eso, a lo mejor solamente es el tiempo que Dios está esperando. Dios está esperando un tiempo perfecto. Todo parecía estar perdido y en silencio, pero Jesús estaba luchando y cumpliendo su promesa. Déjame leerte Efesios 4, del 7 al 10. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. O sea, ese tiempo donde a veces el pueblo de Jerusalén pensó que había derrota, Jesús estaba trabajando. Dice la palabra que Él tomó cautiva la cautividad, que Él tomó a los que estaban prisioneros, que Él se levantó en victoria sobre el sepulcro, sobre la muerte, y Jesús solo estaba venciendo a la muerte y estaba cumpliendo las palabras y las promesas que ellos habían dado a la humanidad. Él estaba rescatando personas, y aunque a veces parezca que todo está en silencio, Dios no se olvida de nosotros. Él pelea y Él nos va a proteger. Ten fe, aprende a confiar en Dios. Aún en los tiempos de silencio, Dios siempre, Él vence y Él nos va a entregar la victoria. Y con esto quisiera llegar al último día o al último evento, porque este es el domingo de resurrección. En verdad creo que es el día más importante en la historia de la humanidad. Ya sé que lo he dicho constantemente, pero si no lo vemos desde ese punto de vista, no vale la pena seguir a Jesús. Si no creemos que Él resucitó y que Él está vivo y que Él puede hacer algo por nosotros, en verdad no creo que estemos como conscientes de lo que estamos siguiendo y de quién estamos creyendo. Es un día donde nuestra fe se basa, es un día donde nosotros podemos celebrar, donde podemos ganar esperanza y podemos estar bien seguros de que creemos en un Jesús vivo, en un Jesús que venció al sepulcro y venció a la muerte. Este día se cumplen las promesas. Este día es donde la muerte fue aplastada y Jesús se le entregó el nombre más alto que puede existir. No hay ningún otro nombre que tenga más peso y más valor en el universo que el de Jesús. Déjame leerte Lucas 24, del 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús al regresar del sepulcro. Les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es curioso ver cómo estas mujeres, seguidoras de Jesús, habían escuchado la promesa de que Jesús iba a resucitar al tercer día, pero yo creo que la situación las había sobrepasado. Ellas ya estaban como decepcionadas, estaban tristes y acuden a la tumba y llevan con ella ungüentos para untar el cuerpo de Jesús. Pero eso tiene un significado bien interesante. Esas especies que habían preparado se utilizaba para los muertos, para tapar el olor que sus cuerpos emitían. Entonces, ellas lo que llevaban y lo que iban a hacer era ya un acto de derrota. Era un acto donde ellas no vieron la promesa cumplida, se les había olvidado lo que Jesús dijo, entonces ellas iban preparadas.
Pero en esta historia, esas especies significan mucho más. Significan que habían perdido toda esperanza de que Jesús iba a vencer a la muerte. Yo creo que es muy común que a nosotros nos pasen esas cosas, es muy común que nos desesperemos, que empecemos a pensar en un plan B por si Jesús no me responde, por si a Dios no le interesa mi problema, por si Dios no sana mi corazón, por si Dios no me da una persona para el resto de mi vida. Yo tengo un plan B, tengo una carrera, tengo otra persona, tengo otra opción. Siempre estamos pensando en otra opción. Si tú estás pensando en otra opción, en algo que Dios te dijo, déjame decirte que creo que no le estamos creyendo con todo el corazón. Ellas estaban en esa situación, ellas ya llevaban preparado lo que se le unta a un muerto y no creyeron en que Jesús iba a vencer a la muerte. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces hemos pensado que no hay un mañana, que Dios no nos va a poner atención y que no fue tan importante nuestro problema? Cuando Dios no actúa como pensamos o lo hace en otros tiempos, nuestra esperanza desaparece. Y en vez de vivir expectantes, preparamos especies para cubrir nuestra decepción. Y constantemente nos estamos cubriendo inclusive con música. Y en verdad, yo no sé si te ha pasado, pero a veces estamos en la iglesia y en el corazón está lleno de decepción porque no entendemos los tiempos de Dios, pero nuestras manos están levantadas y estamos intentando cubrir esa decepción que existe en nuestro corazón. Creo que el único que conoce tu corazón es Dios, el único que sabe que a lo mejor estás batallando con la decepción y te atreves a adorar es Dios. Pero creo que otras veces intentamos engañarnos e intentamos aparentar que no está pasando nada. Creo que hay áreas de nosotros que necesitan ser descubiertas, hay áreas de nosotros que necesitan creerle a Jesús. Más cuando ellas se acercan a la tumba y la ven vacía, tiran sus ungüentos y caen en asombro ante la gran noticia que Jesús ya no estaba ahí, Jesús había resucitado. Nuestra oración en este día, en verdad, es de que mantengas la esperanza, que Dios te pueda hablar muy fuerte de su poder, de su resurrección y que tú y yo empecemos a deshacernos del plan B en nuestra vida, que podamos tirar esos ungüentos, que podamos ir confiados a la tumba. A veces sí vamos a la iglesia, a veces sí vamos a orar, pero vamos con esos ungüentos, vamos con el corazón lleno de decepción y vamos preparados para taparlo. En verdad, nuestra oración, te repito, es que Dios nos hable mucho sobre su poder, que Dios revele su poder, que Dios revele su amor, que Dios revele lo que Él ya hizo y que nosotros podamos estar viviendo y experimentando de su poder, de su amor, de su gracia y de su bondad. Así es que te animo a que tengamos un tiempo de alabanza, que tengamos un tiempo donde tú puedas cerrar tus ojos, donde puedas abrir tu corazón y puedas dejar que Jesús empiece a resucitar áreas muertas que hay en nuestra vida, que Él traiga vida en cosas que nosotros pensamos que están muertas. Así es que cierra tus ojos, por favor, y abre tu corazón. Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Señor Jesús, muchas gracias porque fuiste a la cruz, porque pensaste en nosotros, porque has vencido a la muerte, porque nada te puede detener, porque tu compasión y tu amor cubre multitud de pecados. Por eso estamos muy agradecidos. Por eso el día de hoy festejamos tu victoria, festejamos que tú traes esperanza a la humanidad y a pesar de lo que estamos viendo, Dios, en una sociedad decadente, podemos entender que tu amor, que tu compasión siguen activos, que tú sigues vivo, Jesús, y que tú estás listo para salvar a todo el mundo. Muchas gracias, Jesús, por tu amor, por tu sangre, por tu sacrificio y por acercarnos al Padre. En el nombre de Jesús, amén.
Dijiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria y revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él.